8 minutos de la mañana. Y miles de familias siguen, ¿no? Preguntándose, como es normal, si es seguro regresar a sus viviendas después de lo ocurrido en Venezuela. Mientras entonces continúan las inspecciones técnicas, también ha aumentado la preocupación, la desinformación y las dudas sobre qué daños representan un verdadero peligro y cuáles pueden repararse si hay reparación. Hoy queremos entender qué se debe evaluar. Vamos a conversar con Esteban Tenreiro, él es ingeniero estructural y patólogo de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Buenos días. Buenos días. Y estamos a la orden para calmar o cualquier angustia, porque en estos minutos iniciales, bueno, minutos, ya han pasado días iniciales, hemos salido a la calle por llamadas de amigos, familiares, conocidos, alumnos, exalumnos. Hemos salido de una manera angustiada, porque para tratar, gracias a Dios, el edificio donde estamos y donde ningún familiar cercano se vio afectado. Por fortuna. Pero muchos edificios de amigos y de vecinos y de cercanos y de primos, qué sé yo, se vieron muy afectados y empezamos a hacer como un recorrido a petición de los amigos Claro. y bueno, esto se convirtió en uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro y casi que nos tocó hacer en la oficina una especie de coordinación de emergencia, porque al Claro. principio íbamos cuatro a un edificio, después no, vamos a dividirnos de a dos y ahora vamos de uno a Entiendo. uno cada lado. Sí, y Y justamente no, eso que decía, ¿no? Ahora comienza el proceso de la inspección de miles de viviendas y formal. edificios en las zonas afectadas, ¿no? ¿Cuántas viviendas, cuántos edificios podrían necesitar una evaluación estructural antes de volver a ser habitados, según lo que preliminarmente usted ha visto junto a todo su equipo? Bueno, nosotros, por lo menos en la ciudad de Caracas, hemos recomendado desalojar alrededor de unos 12 edificios. Ok. Bueno, edificios medianos, altos, 12 edificios que tienen daños estructurales y se podría decir que se habita con riesgo. Ya en estos primeros, hoy es ¿qué día es hoy? Hoy es el octavo O- día. 8 días. Ya entiendo que se ha organizado una comisión técnica, ¿ok? De hecho, nosotros ahora a las 9 de la mañana, todavía falta un poquito, vamos a ir a la Universidad Central, a mi querida Universidad Central, que hay un comité de profesores técnicos y que están organizando un poco ya el procedimiento y ahora formal. Nosotros salimos a la calle por emergencia familiar, por intuición, por ayudar, por calmar la angustia y además de gente cercana, de amigos, y se convirtió en una cosa gigantesca que ahora estoy esto, en una etapa de aclarar lo que hemos hecho o de comentar en radio y televisión de Sí, lo que hemos hecho y hacer nuestros un poco de análisis intuitivo porque no hemos tenido chance ni de conversar entre nosotros. claro. Ahora viene una etapa formal, de institucional, me imagino, de coordinación técnica, de preparar gente para hacer una inspección formal y crear unos códigos para indicar qué es lo que se debe hacer formalmente ya en los edificios. ¿Existe la capacidad humana para poder evaluar en un periodo corto, de, si lo podemos decir de esta manera, porque mientras esto sucede, hay familias que no tienen dónde vivir, hay familias que están en refugios, es decir, el tiempo apremia. ¿Hay capacidad en Venezuela para hacer todas estas inspecciones en un tiempo limitado? Esta fase que viene ya formal, esa es la que estamos acudiendo al llamado en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ingeniería. Están formándose técnicos, profesionales, ingenieros para esta inspección ocular, digamos, formal y estandarizada, donde se generarán procesos un poquito más ordenados. Al principio, lo que te digo, salimos todos y yo lo comentaba ayer en un programa, cuando Defensa Civil pasa por un edificio y dice que desaloje, los propietarios se aterran y siempre buscan una segunda opinión. Cuando a ti te dicen que tú tienes cáncer, tú no te quedas, sí, bueno, tengo cáncer y opéreme. No, uno trata de buscar una, dos, tres, cuatro opiniones y cuando cuatro, sí, tres, cinco profesionales te dicen que estás enfermo,
es cuando tú ya formalmente racionalizas y concientizas si estoy enfermo. Y así pasa igualito con los edificios. Cuando ya dos, tres, cuatro cuadrillas te dicen que desalojes, entonces formalmente desalojas. El problema es que dónde desalojas, dónde te vas, tienes que irte, bueno, y todo ese proceso que hemos Claro. visto en el Parque del Este, yo he visto gente en las plazas, en las redomas de las autopistas, gente aterrada hasta que formalmente, ahora viene la formalidad, esta etapa formal que creo que está empezando a prepararse hoy. Bueno, hoy, sí, hoy a través del Colegio de Ingenieros hicieron un llamado formal a partir de hoy para formar inspectores, ¿ok? Que hagan esas recomendaciones ya un poco más formales, que se registren los daños un poco más formales, que se haga un censo formal. Hemos tratado de hacerlo de manera informal, tenemos todos los registros que hemos logrado hacer nuestro equipo de alrededor de 10 ingenieros repartidos. Hemos tratado de organizar a través de colaboradores profesionales que están fuera del país, el filtrar la información. O sea, porque, ¿qué nos ha pasado en esta corredera? Que nos llaman a un edificio que está perfecto. Claro, la persona está asustada porque tiene unas pequeñas grietas, pero a veces en esos recorridos que hemos dicho, me ha pasado, estoy en un edificio y estoy perdiendo el tiempo, mientras subía, estoy perdiendo el tiempo. No, pero venga a ver mi apartamento. Y además todo el mundo quiere que uno entre, que uno mismo entre a cada uno de los apartamentos y Claro. una fisurita. No, esa grieta la tenía desde hace 3 años. Casi uno no le puede decir al vecino, me estás haciendo Ingeniero, perder el tiempo. y justamente quiero abordar ese tema y discúlpeme que lo interrumpa. ¿Cómo puede una No te preocupes. persona identificar si su vivienda es segura o si por el contrario debe salir inmediatamente y esperar una inspección técnica? Justamente para darle tranquilidad a las personas que nos están viendo y para que efectivamente el tiempo de ustedes sea valorado. Sí, bueno, quizás por eso me conociste. Yo hice un video en uno de los edificios el 25, no, creo que fue el 26, porque el 25 bajamos a La Guaira, al aeropuerto, a verlo, a petición de los técnicos allá abajo. Hicimos una evaluación preliminar, bueno, verbal del aeropuerto y de entonces subimos y era una tras otra, una tras otra, una tras otra. Nos empezamos a repartir, nos empezamos a dividir el equipo, unos para La Guaira, otros para Charallave, otros para el este de Caracas, otros para el oeste. Y uno entré a uno de los edificios, que por cierto, dejé de último, bueno, de último, es el 25, el 26 en la tarde, creo que dice en el video qué hora es y todo, dice la una. Ese apartamento era de uno de los equipos, de un muchacho de la oficina, de Ernesto Quintero, y vivía ahí y él me decía, oye, Esteban, por favor, ve a visitar mi edificio. Ya va, que hay mejor, ve a visitar mi edificio. Y en algún momento de esa, cuando uno llega en la noche, poco cansado y destruido de tanta cosa, oye, me da lástima no atender a Ernesto. Al día siguiente dijimos, bueno, Ernesto, voy para tu casa a ver tu casa de donde tú vives y donde vive tu mamá. Fuimos y recorrimos el edificio y mientras lo recorría, oye, la estructura está sana. Entonces encontré una esquinita, que fue la esquinita famosa, esa que, porque vi un daño que se veía la mampostería agrietada, pero también vi un daño donde había una grieta en la columna. Dije, oye, esto es grave, pero el edificio, yo me había dado cuenta ya con los primeros 4 o 5 recorridos que estaba sanito, pero se había agrietado la columna, se veía una gran grieta separada a varios centímetros, pero era de friso. Entonces eso es lo que traté de explicar en esa clase de 4 minutos y le pedí a la Junta de Condominio, graben, porque esta esquina de esta columna a esta columna habla mucho, me expresa mucho lo que quiero transmitirle a los vecinos para que se calmen. Ya vendrá ahora una segunda fase que ya empezó, y luego viene una tercera fase, o sea, esto será por fases cada vez más profundas, porque después viene la fase de evaluación a través de un patólogo formal. Ahorita es clasificación, identificación. Luego, evaluación más profunda y ver si el edificio se puede recuperar o no, si se justifica demolerlo o no, cuántos costos, cuál es el costo de esa evaluación. Eso es unas siguientes fases que se empezará a hacer de manera un poco más ordenada. ¿Qué tipo de grietas son normales a propósito que usted hablaba de esas grietas? Sé que es difícil identificarlas en este momento, quizás sin un tipo de imagen, ¿no? Pero ¿qué tipo de grietas pueden ser normales después de un terremoto? ¿Cuáles son una señal de alerta que no debe ignorarse, ingeniero? Bueno, lo he dicho ya en infinitas comentarios. O sea, la estructura, ¿ok? Es los huesos.
Tengo una llamada internacional, pero no la voy a atender. Me ha llamado también muchísima gente. O sea, la estructura, o sea, emulando con el cuerpo humano, la estructura de un edificio, las columnas y vigas son los huesos, los músculos son las paredes y los frisos y acabados son es la piel. Cuando si te corta un poquito la cabeza, que la cabeza es tan escandalosa, sangra muchísimo, pero te hacen un puntico y no tienes nada. La estructura cuando se deforma, para ella absorber y empezar a liberar la energía, en ese desplazamiento las paredes se agrietan y la típica grieta es en X, cuando se desplaza para allá, se hace un rombo, no sé si trato de explicarlo gráficamente, se estiran estas dos esquinas y aparece al haber la grieta lo que indica es tracción, tracción en un sentido, entonces cuando se desplaza así, hay grieta así, cuando se desplaza así, esta esquina se separa de esta esquina y hay grieta así. Y se forma la famosa X, que lo hemos visto en muchísimos edificios y usualmente en el primer tercio del edificio, mientras está liberando energía. Track, 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 track. Y la estructura se deforma. Si se deforman conjuntamente varios pisos, eso ayuda a liberar energía. Si esa concentración por la misma mampostería no se libera, se concentra quizás en un solo piso y genera daños por energía, disipa energía, se va traqueando y las paredes se agrietan. Y eso es lo escandaloso porque las paredes además son rojas, emulando lo de ladrillo, emulando lo de la sangre. La gente dice, se acabó mi apartamento, perdí mi vivienda. No. Entonces, el daño ocurre cuando en las columnas y vigas empieza a estallarse el recubrimiento y se empiezan a ver las vigas, perdón, las vigas no, las cabillas, o cuando la cabilla inclusive se deforma. Lo ideal es que se deforme la viga, el elemento en lo que llaman la rótula, que pero técnicamente está pensada en la viga. Cuando eso se deforma y se articula, cumple la teoría que se ha diseñado mundialmente para la disipación de energía en los edificios, pero cuando ocurre en la columna, ahí empieza a ser grave porque el edificio no tuvo la capacidad de deformarse. Las deformaciones en el terreno fueron tan violentas que es como si te dieran un batazo gigantesco en la pierna, entonces te caes de inmediato. Y eso es un poco las guacharacas. Sí, Eh, quiero hacer, eso es lo que pasó. quiero hacer un inciso en en el comentario que usted hacía, que lo ha reiterado muchas veces. Es primera vez que lo entrevistamos y muy probablemente las personas de nuestra audiencia quizás no sepan este tipo de información y es importante reiterarla constantemente, sobre todo por el miedo que existe y por la angustia a la incertidumbre. Venezuela, o al menos esta generación, nunca había vivido un terremoto y es importante llevar información a nuestro público. ¿Qué tanto, ingeniero, Dos, puede? importante aclarar, Sí, el dos de terremotos. Cariaco, claro, pero muchas veces Pero no se, claro, esta vez fueron dos terremotos, correcto, posteriormente al otro de 39 segundos. Ahora, ¿qué tanto puede agravar una réplica los daños que ya sufrió una estructura? fíjate, yo en uno de los programas hablaba dije en el programa, no sé si oyes las guacharacas, si Mm, molestan, no puedo no, hacer no se nada. preocupe, puede continuar. Ah. O sea, yo hablé en un programa de dos terremotos y dije el primero y la réplica, y te está pasando lo mismo. Técnicamente, la réplica es cuando es un mismo terremoto, en un mismo foco, en un mismo epicentro, ocurren sismos y ocurre en el mismo punto. En este caso son dos terremotos muy cerquita, 25 kilómetros de separación entre uno y otro. Entonces, aunque yo por la costumbre hablo de terremoto y réplica, que fíjate que a ti te pasa lo mismo, terremoto y réplica, en realidad son dos Es lo terremotos. mismo. Entonces, tú diseñas un edificio para que disipe energía, se destruya, se articule, se libere la energía y tengas el chance un poco de evacuar el edificio. Pero si a la vez, mientras estás evacuando, viene otro terremoto más grande todavía, bueno, esa es la tormenta perfecta que hemos hablado, que tristemente, lamentablemente, es dos terremotos, uno más grande que el otro, feriado, todo el mundo en La Guaira, en familia, 5 minutos, 4 minutos después de que inicia el Mundial de Brasil. O sea, Ingeniero, terrible. también para finalizar ya quería preguntarle, en Venezuela tiene muchos edificios de más de 40 o 50 años. ¿La antigüedad de una edificación es sinónimo de mayor riesgo
¿O hay otros factores que pesan a la hora de evaluar esta seguridad? Y, por supuesto, ahora comienza entonces el reto de la reconstrucción. ¿Se deberían demoler todos los edificios que presentan daños importantes? ¿O muchos de ellos pueden ser pues reforzados o recuperados de una forma segura? Sí, bueno, fíjate, dos preguntas en una. Sí. Edificios antiguos, yo fui a un edificio en Altamira viejo, del 67, que ya pasaron el terremoto antes del 67, el C5 estaba sanito, perfecto, y a los vecinos angustiados les recomendé, no, bueno, puedes ocupar este edificio y las típicas recomendaciones de gas, de agua, de ascensor, cuidado con el ascensor, espera el técnico del ascensor, porque las guayas de los ascensores, el contrapeso del ascensor se puede mover, eso, la típica evaluación de un técnico, yo no soy especialista en ascensores, pero la típica evaluación de los edificios que se desplazaron mucho. Muchos de los edificios viejos intactos. ¿Qué pasa? Que ese comportamiento sísmico, la mampostería distorsiona el comportamiento sísmico. Entonces se tiene que agrietar para que trabaje, pero mientras distorsiona, hay momentos en que le da rigidez terrible, ¿ok? Y hace que se distorsione el comportamiento esperado y es lo que se genera el daño. Entonces cada edificio, según tu arquitectura, es lo que se comporta un poco distinto, porque tú le diseñas sin mampostería, yo diseño la estructura, pero la arquitectura afecta, que eso es parte de lo que habría que evaluar. Yo soy partidario en esta fase de generar mampostería de pared en seco, lo que llaman el drywall, que en Venezuela está muy desprestigiado, porque usamos el drywall de manera informal para cosas livianas y cosas de poco duraderas, pero la pared seca en España, que también construimos, y en Estados Unidos, que hemos hecho proyectos, el drywall es una pared seca que se ancla arriba, abajo, no genera peso adicional y como es tan endeble, no genera distorsión, a menos que esté forrada por un elemento más rígido. Eso es lo que hay que empezar a generar estos códigos para ver qué se hace con la mampostería. Y en Ingeniero, cuanto a sí, continúe. los derrumbes, o Sí. sea, el problema es, lo hablábamos también en varios edificios, un edificio de 10 pisos, de, no sé, de 15 apartamentos, que hay que parar. ¿Tú lo quieres reparar simplemente y continuar viviendo ahí? ¿O lo quieres rehabilitar a la nueva norma sísmica, que es un costo importante? Entonces eso es lo que hay que evaluar. Un edificio que te costó el apartamento 100 y repararlo cuesta 50, quizás tú decides, no lo voy a reparar. Entonces, ¿quién lo tumba? Porque si nadie lo va a reparar, ¿quién lo repara? ¿O quién lo demuele? Porque si yo voy a invertir en un edificio que ya lo perdí, es como un carro que tú chocas, pérdida total, entonces te exigen repararlo. Yo no, pérdida total Claro. no lo voy a reparar, no voy a invertir dinero en un carro que tiene pérdida, o sea, ahí viene esa es Sí. las siguientes fases profundas que se las dejamos, o sea, vienen, lo que Y digo es que vienen que hablar, atravesaremos ese puente. Ingeniero Esteban exactamente. Tenreiro, muchísimas gracias por acompañarnos en momentos como este, ¿no? Contar con información técnica y confiable puede marcar la diferencia entre tomar una decisión, ¿no? segura o poner una vida en riesgo. Esperamos que esta conversación ayude a las familias que hoy enfrentan la difícil decisión de regresar o no a sus hogares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Ah? Un placer. Era Esteban Tenreiro, ingeniero estructural y patólogo de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con más.